Detrás del bombardeo en el Guaviare, que dejó 20 muertos, entre ellos 7 menores de edad, quedó en evidencia la problemática del reclutamiento forzado de menores, un flagelo que va en aumento en el país. Tan solo en el 2024 se registraron más de 600 casos y existe un subregistro de hasta el 30%. Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. El reclutamiento creció en un 248% en el gobierno Petro. Pero hay otro dato que es aún más importante: la manera sorprendente como se han incrementado las bajas de la fuerza pública. Y esas bajas de la fuerza pública se han incrementado como consecuencia de no hacer los ataques en su debido momento. Para defensores de derechos humanos no es aceptable que en medio de ofensivas militares de gran nivel los menores de edad puedan ser objetivos, por lo que esta operación contra las disidencias de Iván Mordisco ha despertado una ola de rechazos. Las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, debe actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. Condenamos el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y exigimos la libertad, sanos y salvos, de todos los menores en las filas de grupos armados no estatales. Los grupos armados ilegales son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humanitario. Uno de los grandes cuestionamientos es si este tipo de hechos en medio de ofensivas contra grupos al margen de la ley se pueden prevenir. Eso es lo de la desviación de lo ideal. Y mucho menos va a existir en el futuro cuando el planteamiento político del presidente Petro y del ministro Velázquez fue decir: yo no bombardeo si hay menores. ¿Eso a qué llevó? A que comenzaran a reclutar menores para protegerse de los bombardeos. Esta operación del Guaviare, según le he escuchado las declaraciones al ministro de Defensa, cumplió con todos los protocolos. Desde el Ministerio de Defensa advierten siempre se ha respetado el derecho internacional humanitario, cuando desde el Gobierno Nacional advirtieron que hasta el momento han desarrollado al menos 12 acciones de bombardeos contra estructuras armadas criminales, lo que despertó más preguntas. Me pregunto, ¿en los pasados bombardeos todos los muertos eran mayores de 18 años? ¿Se realizó una verificación previa? ¿Dónde está la lista de muertos? ¿Qué pasó en los 12 anteriores bombardeos? Porque mucho me late que en los otros bombardeos es posible que haya menores. Por estos hechos en los que murieron 7 menores reclutados, el ministro de Defensa será citado a moción de censura por el Congreso para que dé explicaciones frente a la ofensiva. De nuevo, un violento ataque en la vía panamericana a la altura del sector de Mojarras, entre Popayán y Pasto. Presuntos integrantes de las disidencias de las FARC instalaron un retén ilegal y abrieron fuego. Más noticias del país. En la estación de policía del sector Los Mangos, ubicada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, se registró un atentado que dejó como resultado 3 personas heridas. El ataque fue perpetrado por las disidencias de Jaime Martínez como represalia por la muerte de su líder, conocido con el alias de Veneno, quien tenía a su cargo la gestión de las finanzas de esta organización criminal. Presuntamente después de esta operación en contra de la Jaime Martínez, presuntamente habría una retaliación en contra de nuestra policía. Se activa una granada que no tuvo ninguna afectación en la infraestructura, tuvo 3 personas lesionadas muy leves, y bueno, estamos en el proceso de investigación con nuestra policía judicial y con la fiscalía. Se calcula que 3 de cada 10 solicitudes de visa de turista están siendo negadas en Colombia, una cifra que llegó a más de 106.000 rechazos en el primer semestre del 2025. Expertos atribuyen el aumento debido a inconsistencias en la información, falta de documentos y dificultades para demostrar arraigo. Las visas temporales de trabajo, estamos hablando de las visas H2A, H2B, que inclusive el sponsor o la empresa que los patrocina les paga los tiquetes, les paga muchas veces incluso la cita en la embajada. Algunas ofertas laborales tienen incluido el housing o donde van a vivir las personas. Entonces es un proceso asequible, es un proceso que realmente se puede hacer de manera claramente organizada, con tiempo, planeada.
En una operación conjunta entre el Gaula Élite y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Cúcuta alias Flipper, identificado como el segundo al mando del Tren de Aragua. Se encontraba escondido en el norte de Santander desde el año 2024, mientras realizaba actividades criminales en diferentes países. Las investigaciones permitieron establecer que alias Flipper llevaba oculto en norte de Santander desde el 2024, haciéndose pasar como un comerciante para evadir las autoridades. Desde Colombia continuaba coordinando secuestros, extorsiones y homicidios en territorio venezolano, extendiendo sus tentáculos criminales a países como Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos. Este hombre era buscado en Venezuela y tenía una circular roja de Interpol por los delitos relacionados con terrorismo, extorsión y tráfico de armas. Internacional. Buenas noches, actualizamos la información internacional y comenzamos con los resultados de esta jornada electoral en América Latina. Ya está confirmado que habrá segunda vuelta presidencial en Chile. Aquí vamos a ver los resultados en pantalla con el 85% de los votos escrutados. El candidato José Antonio Kast obtuvo el 94,12% de los votos y por otro lado Janet Jara el 26,71% de los votos. En total, los candidatos ya se preparan para esta nueva jornada electoral el 14 de diciembre y se calcula que en los comicios participaron más de 10 millones de ciudadanos. Así que vamos a ver cuáles fueron esas declaraciones del candidato José Antonio Kast después de conocer los resultados. Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. En minutos nos conectaremos con la señal de City TV. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. En minutos nos conectaremos con la señal de City TV. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Suscríbete y entérate de las últimas noticias del Tiempo. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.